vamos a hablar acerca de ya las transiciones. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de metaplasia, ¿cuál es la definición? El cambio de un epitelio a otro, de una célula madura a otra célula madura. Correcto, ¿qué más? Más que nada se da como un mecanismo de protección. Mecanismo de protección. Un ejemplo sería el esófago de Barrett, que es de células famosas, de células ciliadas. Entender se pelean, chicos. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Adaptación del tipo de tejido a cambios crónicos. Correcto. ¿Será siempre patológico? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué no? No necesariamente, porque, por ejemplo, en el cervix hay un cambio de células Cilíndricas. de cilíndricas a planas. Ya, ¿y por qué ocurre esto? Esto ocurre por el coito. Correcto, por un proceso de adaptativo a un proceso fisiológico, ¿no es cierto? Correcto, entonces, en efecto, si bien es cierto, la mayoría de casos representan un proceso patológico, puede también tener un proceso fisiológico, como el que acaban de describir, ¿no? A niveles, en el límite entre exocervix y endocervix. Ahora, la metaplasia, como tal, si la tenemos que definir, será una transición de epitelios adaptativa, ¿no es cierto? O sea, la razón es adaptativa, transición de epitelios adaptativa, ese es el concepto en sí. Lo segundo que tendríamos que tener en claro es de que puede ser fisiológico, puede ser patológico, ¿no es cierto? Como lo acaban de mencionar. ¿Qué más podríamos decir? Podríamos decir que dentro del proceso de metaplasia tenemos, por ejemplo, un ejemplo, el esófago de Barrett, ¿no es cierto? Y en el esófago de Barrett, ¿por qué ocurre? Ya, por reflujo gastroesofágico. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos tenido algún episodio de reflujo gastroesofágico? Todos. Todos, ¿no es cierto? ¿Y todos tenemos Barrett? No es cierto? necesariamente. Entonces, ¿por qué ocurre el Barrett? Correcto, tiene que ser crónico, tiene que repetirse varias veces. Incluso si a todos nosotros nos diera una enfermedad por reflujo gastroesofágico, no todos tendríamos Barrett, ¿ok? Si bien es cierto, es el principal factor de que sea crónico, o sea, de que sea repetición, esto aumenta el riesgo, pero no implica que 100% de personas con reflujo crónico vayan a tener Barrett, ¿ok? Ya, pero, ahora, ¿qué más tenemos que saber aquí? Ya, el Barrett ocurre por un proceso de reflujo ácido, ¿no es cierto?, del estómago, a un epitelio que no está preparado, que es el epitelio escamoso del epitelio esofágico, correcto. Ya, entonces este esófago busca adaptarse y se traslada a un epitelio, ¿a qué epitelio? Cilíndrico calciforme. Cilíndrico, simple, ¿qué más? Con células calciformes. Con células caliciformes, ciliado con células caliciformes, correcto. Este es un epitelio intestinal, por eso es una metaplasia intestinal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no tuviera ni células caliciformes ni sea ciliado, podría ser un epitelio gástrico, ¿no es cierto? Y no es un epitelio intestinal. ¿Ya? ¿Con qué fin? De producir moco que le proteja del ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Ya. Ahora, hasta ahí todo se ve bonito, pero ¿por qué es malo? Porque es precisamente Cuidado. para que sea cancerígeno. O sea, la mayoría de personas que han tenido una metaplasia o están en metaplasia Barrett tienen más posibilidad de riesgo de cáncer que una persona que no. Correcto. Cuando hablemos un poquito de digestivo, hablaremos más ahondaremos un poquito en cuanto a las posibilidades, ¿no? Pero, es verdad, ciertamente es eso. Pero ¿por qué creen que ocurre eso? O sea, ¿por qué la metaplasia te aumenta el riesgo de cáncer? Es como una invasión prácticamente. Más o menos, no sé. Por eso. Un mecanismo adaptativo que al principio es para compensar y proteger la mucosa, pero después se puede hacer más crónico y puede, en vez de beneficiar, dañar al órgano. Porque hay un cambio en el ADN de la célula para poder adaptarse en el... Eso está un poquito más cerca de la realidad. O sea, hay cambios desde el punto de vista genómico, o sea, del ADN, de la síntesis proteica, o sea, tiene que cambiar la estructura. Entonces, para cambiar la estructura externa, se tiene que cambiar desde la estructura molecular. Ese cambio molecular,
puede sufrir un proceso de un cambio, o sea, es susceptible de sufrir errores y fallos, claro, es mucho más susceptible que cualquier otro tipo de celular. Como es más susceptible, esto es lo malo. O sea, eso es lo malo y eso es lo que aumenta el riesgo de sufrir un proceso de cáncer. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros observamos acá vemos glándulas, ¿no es cierto? Aumentamos de tamaño. ¿Qué les parecen estas glándulas? ¿Qué me dirían de esas glándulas? ¿Qué encuentran allí? Están hipertrofiadas. Más o menos, no exacto. Hay un desorden de los núcleos. Ya, ¿eso cómo se llama? Pseudohipertrofización. Parece también, sí, pero es más por la desorganización. No se dan cuenta que los núcleos son atípicos, están aumentados de tamaño. Sí. La relación versus citoplasma es mayor, ¿no es cierto? En número también están aumentados, por eso es que te doy la razón que parece un poquito de hiperplasia. Pero han generado una desorganización. Acá, mira, bloquea la luz, por ejemplo, han generado un poco de desorganización, a pesar de que mantiene su estructura para afuera normal. Aquí también, mire, hay un aumento del número de mitosis. Entonces, todo esto constituye el concepto de atipia nuclear. Cuando vemos atipia más un poco de desorganización, estamos hablando de displasia. Entonces, en este caso en particular del esófago de Barrett, puede o no tener displasia. Veremos cuando hagamos digestivo de que esto tendrá algunas consecuencias en cuanto a riesgos. Ahora no nos importa, lo que quiero que sepan es de que si encontramos atipia con desorganización más o menos de tejido, pero que conserva la estructura histológica porque no está invadiendo a ningún lado, entonces estaremos hablando de displasia. Entonces, ¿cómo yo diferenciaría una displasia de un cáncer? Porque no han roto barreras, no están invadiendo al tejido adyacente. Solo hay una desorganización local más una atipia nuclear. ¿Ya? En este caso hay, pero podría no haber y solo ser una metaplasia pura, es decir, metaplasia y el tejido todito se ve tal cual epitelio intestino. ¿Okay? Macroscópicamente, ¿cómo se ve? Se ve con un color de fondo, ¿no es cierto? Un cambio en la coloración rojo a salmonado, típico, ¿no es cierto? Y ya que el tejido normal, el epitelio estratificado, escamoso, es de un color rosa más pálido, ¿ya? Entonces, si ordenamos todos los conceptos, sería, el primer concepto sería el concepto de metaplasia, que ya lo digo, ¿no es cierto? Que es la transición o el cambio de epitelios adaptativo. El segundo punto era de que podía ser tanto fisiológico como patológico. Nuestro tercer punto será de que en el caso que estamos hablando del esófago de Barrett, podemos o no tener un grado de atipia, ¿no es cierto? Que incluso puede tener o no un grado de displasia. Finalmente, nuestro cuarto punto será de que macroscópicamente en el caso del esófago de Barrett se ve como tiene un cambio de coloración roja salmonada. Ya está, eso es todo. ¿Vale?